viendo hasta el día de hoy sobre lo que es el inner join, la subconsulta, también un tema que no se trató, que el grupo 3 tiene que exponer, que son, o el 1 creo que son las consultas de unión externa. Este tema es muy importante, por ende tiene que prestarle mucha atención. Ok, vamos primero con inner join. Bueno, inner join se utiliza o sirve para unir dos o más tablas que estén, que estén relacionadas entre sí. Como por ejemplo, en la base de datos Nordwin hay varias tablas que están relacionadas entre sí. También, no sé si han escuchado el término foreign key o clave foránea, que esta le da restricción al campo, que es un campo que depende de una clave primaria. Ejemplo, aquí en la base de datos Nordwin tenemos la tabla cliente o customer, ¿verdad? Si vemos la columna, tiene varias columnas. Tenemos la clave primaria, que es Customer ID, y sus campos correspondientes. Ahora, hay una clave foránea en la tabla Orders que depende de Customer, es decir, están relacionadas. Si vemos el diagrama de esto, verán lo que es una tabla relacionada. Chequen esto. O sea, esto lo toco porque es muy importante. Es muy importante. Si yo lo agrego todo, verán que las tablas están relacionadas. Si se fijan, vemos que la tabla producto se relaciona con supplier y orden de detalles. También categorías. Vemos aquí que todas están relacionadas entre sí. Vemos que órdenes depende de cliente. Entonces, para crear la tabla de orden, debieron de primero crear la tabla customer. ¿Por qué? Porque orden depende de customer. Ahora, ¿cómo me di cuenta? Esta clave que se ve blanca es la clave foránea, FK, foreign key. ¿Qué es una clave foránea? Una clave es un campo normal. Lo único que va a depender de una clave primaria. Que si se fijan, es bueno ponerle el mismo nombre de la clave primaria. Ve, Customer ID, Customer ID. Entonces, también vemos que órdenes depende de empleado. Aquí también lo vemos, ve. Eso es bueno que practiquen mucho la relación. Pero vamos al tema que es que es inner join. El inner join, como lo dijeron sus compañeros, es para unir dos o más tablas que estén relacionadas entre sí, como cliente y customer. Como por ejemplo, vamos a ver los datos que tiene. Hay muchos que están quedados y ya yo lo expliqué eso, pero lo diré de nuevo. Para yo cambiar de base de datos, hay dos formas. O aquí en el combo boss y lo selecciono, ¡pap! O con código use y el nombre de la base de datos, que es lo mismo. Ok, ya estamos usando la base de datos Nordwin. Bien, ahora para yo saber los datos que tiene orders y customer, vamos a ver. Vemos que si se fijan, la clave primaria, recuerden, no tiene valores repetidos, ¿verdad? Tenemos este valor, ALFKey. Entonces, en órdenes ponemos siempre el valor que está en la clave primaria para que se relacionen entre sí. Pero aquí ve. Ya cuando yo hago un inner join, yo voy a unir todos esos valores que tiene estos campos. En este caso es ALFKey. Pero aquí, si me dicen, seleccióname, a ver, ejemplo, seleccióname
Seleccioname. Wow, está en inglés tu nombre. Ok, el código postal donde el cliente sea Afre, ese que está aquí. Todo su código postal. Entonces, eso se hace como de la siguiente manera. Decimos seleccionar, ¿verdad? Chip. Ok, vamos a poner primero una tabla para poder acceder a sus campos. Orders. Punto. Chip. Postal code. Chip. Postal code. ¿Verdad? Bien, yo quiero eso, ¿verdad? Yo no quiero más nada. Bien. De la tabla. Orders. Bien. Hasta ahora vamos bien. Si ejecutamos eso, él me va a traer todos estos campos. Pero se requiere que sean donde esté este cliente. Ese mismo que está aquí. Está raro. Ahora, si yo digo donde company name customer punto company name es igual a esto, ¿qué va a pasar? Va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo no estoy uniendo las tablas customer. Entonces, si lo ejecuto, verán el error que dice. Este que está aquí. Para yo acceder a este campo, yo debo unir órdenes con cliente. ¿Qué yo debo hacer? Esta nomenclatura está en todo los lenguajes de SQL, en todo, ya sea MySQL, SQL Server, etcétera, Oracle, etcétera. Decimos, selecciona, ¿verdad? Este campo que está aquí de la tabla órdenes y úneme la tabla customer con o en la tabla orders. Ya yo uní las dos tablas. Ahora falta como quien dice los dos campos que hace que se relacionen. En este caso recuerden que es customer ID es igual a customer ID. Perdón, faltó customer. Ahora sí. Escribí mal. Ahí. Ya ahí yo uní las dos tablas. Ya ahora esto sí me va a funcionar. Porque ya yo uní customers. Ya yo la uní. Ya uní cliente con órdenes. Entonces, si ejecutamos esto, verán los códigos postal que están que tiene ese cliente, que se ven aquí, que si se fijan visualmente hay 6 registros, ¿verdad? Bien, vamos a ver si es verdad. Este cliente, que es el mismo que su código customer es ALFKey. Entonces supone que deben de ser los 6 clientes que están aquí. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son estos códigos postal. Mírenlo aquí. ¿Vieron? Eso se le llama unión de tablas. Entonces ya sabemos usar el inner join. También se puede usar más tabla. Sí, se puede unir más tabla. ¿Cómo lo hago? Aquí. Recuerden que order también tiene el ID de empleado. Vamos a ver si es verdad. Mírenlo ahí. Si yo quiero unirlo con empleado, ¿qué hago? Digo lo mismo, inner join employer en order y así sucesivamente. Pero eso va a depender de su necesidad. Yo he hecho inner join que han tenido 5 inner join yo he hecho. Pero para llegar ahí hay que practicar. Ok, ahora veremos la subconsulta o subqueries. Es lo mismo, en inglés se dicen subqueries. Una subconsulta
es un select, es una instrucción select anidada dentro de una instrucción select, select into, insert, insert into, delete, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, señores, una subconsulta es lo siguiente, es una consulta normal, esta consulta dentro de otra, ya, que se le llama consulta anidada. Algo anidado es algo que está dentro de algo, como por ejemplo el if anidado, que me imagino que lo han escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, existen dos tipos de comparación y de expresión. En la de comparación podemos que están varios operadores, que es el any, el all y el son. Y en la expresión el no in y el no exist. El más utilizado y el que más yo utilizo es el in o estando, que aquí veremos ejemplo de ella. Como por ejemplo, aquí vemos el mismo ejemplo de la tabla órdenes y clientes. Aquí vemos que, como le dije, esta base de datos está relacionada. Estas dos tablas que ven aquí. Ahora si me dicen, yo quiero saber, déjame ver, los clientes que déjame ver, no, más fácil. Ok, vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo así mismo, normal. Si yo digo un ejemplo, seleccióname, yo quiero saber, que difícil, es difícil sacar un enunciado de una consulta, difícil, pero lo haré normal, después le diré cómo funciona. Si yo digo country, customer, country, from customer, ¿verdad? Ahora, para que la subconsulta funcione, se pone o una comparación o de expresión. En este caso, el en, recuerde, de estando, el any de algo, el son de algo y el any es de negación de ninguno. Entonces, si yo digo, y estoy diciendo ahí, seleccionan, ¿verdad?, el país de los clientes. Bien, ahora si yo digo donde Customer ID es igual, no, y Customer ID estando, entonces aquí yo uso otra consulta. Recuerden, es una consulta dentro de otra. Entonces aquí yo digo select, ¿verdad? Ahora vamos a poner esta tabla select, ¿verdad? Como select orders punto customer ID from orders, donde un ejemplo, ok, vamos a poner donde order ID es igual a esto. Le diré que ahora qué fue lo que yo hice. Ahora mismo lo diré. Miren, yo aquí, como yo lo compilo en mi mente, yo siempre lo he compilado así. Primero, yo cojo esta consulta. Esta consulta me debe devolver, se supone, el Customer ID dependiendo de esto, que me va a devolver alf key, ¿verdad? Si lo ejecutamos, me devuelve alf key. Espérate que esto va parece que en comillas. ¿Vieron? Entonces me volvió alf key. Entonces recuerden que aquí hay otra consulta que yo estoy diciendo, seleccioname el país de la tabla cliente donde Customer ID estando en esto. Entonces aquí me va a devolver el que alf key. Entonces aquí yo estoy diciendo, seleccioname el país de la tabla Customer donde Customer ID esté en lo que me devuelva esto, que en este caso me va a devolver alf key.
Entonces, en total, ¿qué me va a devolver? El país de Alfki, que es Germania. ¿Vieron? Esto es una subconsulta. Una consulta dentro de otra. Pero eso va a depender. Así funciona el IN. Entonces yo les voy a dejar de tarea que me busquen ejemplos sobre el ENI, el OL y el SON. Y el NOIN es lo mismo que yo diga no estando, NOIN, o sea, que no esté en ese país. Ok, ahora vamos con el tema que nos puso el grupo 3. Yo espero que puedan entender este video porque el examen viene de esto, lo que vemos aquí. Entonces, el grupo 3 nos puso sobre las consultas de unión externas, que aquí dice, se utiliza la operación unión para crear una consulta de unión combinando los resultados de dos o más consultas o tablas independientes. Dice su sintaxis es la tabla, consulta 1, union, o puede poner union all, luego la tabla, y así sucesivamente. Entonces, ustedes quizás dirán, que se aparece al inner join, que por cierto, el inner join es consulta de unión interna. Lo que pasa es que aquí no es obligatorio tener dos tablas o más relacionadas entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver. Wow, difícil conseguir un enunciado realmente. Ok, si yo digo select, ¿verdad? Yo puedo usar esto, ¿verdad? Select todo from customer union all union y ejecutamos esto y me dice todas las consultas combinadas que usen un operador union, y este también y este deben tener el mismo número de expresiones en sus listas. ¿Por qué me dio ese error? Porque para yo hacer, por eso le dije, hay que tener cosas en cuenta sobre cuando yo voy a usar el union, porque los campos deben ser los mismos y en productos y en clientes no hay campos iguales. Entonces, ¿cómo yo haría esto? ¿Cómo se usaría esto? Si yo digo en customer, si yo no me acuerdo, está customer ID y también aquí customer, no, eso en orden, customer ID. Entonces, ¿qué pasa? Primero ¿cómo hacer eso internamente? Primero me trae este resultado, luego lo une y este resultado lo pone abajo. Ya eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Mírenlo ahí, ¿vieron? Él une esa consulta, ese resultado, ¿verdad? Lo tira. Luego, este lo pone abajo del último de este resultado. Eso es lo que hace la unión all. Se usa. Yo lo he usado mucho en el sistema que estoy desarrollando. O bueno, ya está hecho. Este sistema es un sistema de RP, no sé si han escuchado, que tiene varios módulos, que es de cliente, facturación, email marketing, inventario, usuarios, etcétera. Es muy interesante. Ya está, ese sistema ya lo están usando varios clientes, entre ellos una mueblería están usando. Entonces yo aquí uso mucho el Inner Join, el Union All y el Group By también. Ese es uno de los más que se utiliza. Entonces yo digo que es muy interesante que sepan esto, es motivándolo para que puedan aprender, ya que ustedes no le ponen de su parte para aprender. Entonces yo espero que puedan entender. Y debajo de el video dejaré 4 ejercicios más sobre los 6 que tenía, más 4, son 10, para que me lo traigan el lunes. Lo corregiré y el martes, recuerden, es el pruebín
Y eso es todo por hoy. Gracias.